Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Hoy vamos a reciclar un bidón y lo vamos a forrar de una forma diferente reutilizando tela. Primero vamos a cortar una parte del bidón, la parte de abajo, la altura la que ustedes prefieran. Yo lo he hecho a 15 centímetros. Una vez que tenemos esto lo dejamos y vamos a tomar una parte de tela. En este caso yo voy a utilizar esta pieza de jeans. En la parte de abajo voy a marcar cada centímetro porque las líneas, las tiritas que voy a hacer van a ser de 1 centímetro. Una vez que ya tenemos trazadas, sobre cada línea vamos a poner un hilo de cola blanca y lo vamos a distribuir bien con un pincel. Y hacemos esto para que cuando cortemos no se nos deshile. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero en este caso le vamos a dar la vuelta a la pieza para trazar por el lado del revés. Una vez trazado también ponemos un hilo de cola blanca por cada línea y distribuimos. Una vez que el pegamento ha secado, cortamos las tiritas. Como ven, no se deshila. Ya tenemos cortadas las tiras, las tengo separadas en dos grupos ya que el uno tiene marcado por un lado y el otro por otro lado. Ahora tomamos el bidón y vamos a ir pegando las tiras verticales. Por lo tanto tomamos uno solo de los dos grupos de tiras y con un poquito de silicona caliente en la punta lo pegamos en la parte interior del bidón. Ya tenemos todo el borde pegado a las tiritas y ahora tomamos el segundo grupo de tiras. Este que tiene los trazos del lado derecho, por lo tanto es el lado revés el que vamos a poner a la vista. Y lo vamos a pegar de forma horizontal. Entonces, levantamos dos tiras, bajamos dos, levantamos dos y bajamos dos. Y así toda la pieza. Una vez que ya tenemos organizadas las tiras, vamos a colocar encima la tira horizontal. Y donde tome contacto con el bidón es donde vamos a pegar, porque encima irán estas tiras. Así que ahí vamos a poner un poquito de silicona caliente y pegamos. Bajamos las dos tiras de al lado y las dos siguientes están hacia arriba. Ahí es donde va a tomar contacto la tira horizontal con el bidón. Por lo tanto, ahí pegamos. Vamos a hacer lo mismo en todo el alrededor, organizando de esta forma las tiritas, dos hacia arriba y dos hacia abajo, pegando cada vez que la tira horizontal tome contacto con el bidón. Y una vez terminada la primera fila vamos a hacer la segunda. Levantamos una de las tiritas verticales que ya iba encima de la horizontal y una de las que iba debajo. Levantamos las dos y pegamos ahí la tira horizontal. Como pueden ver queda como una escalera, una grada, que es lo que estamos buscando. Y a partir de ahí vamos a hacer dos cada vez. Por lo tanto, si estas iban encima, las dos siguientes irán debajo de la tira horizontal. Levantamos dos y bajamos dos y vamos pegando en la parte donde la tira horizontal tome contacto con el bidón. Y repetimos esto todo el tiempo hasta que tengamos cubierto todo el bidón por el exterior. Como ven, ya hemos hecho 3 filas y todas las filas es lo mismo. Levantamos una que ya estaba encima y la otra que estaba debajo. Y a partir de ahí, de 2 en 2. Ya tenemos cubierto todo el bidón por la parte exterior, así es como nos tiene que quedar. Como ven, el diseño es súper chulo. Y ahora vamos a pegar la parte de abajo. Todos los restos que dejamos los pegamos hacia la base. Una vez que ya hemos pegado todas las tiras, vamos a recortar un trozo de tela de la forma que tiene la base de nuestro bidón para tapar la parte de abajo. Y ahora sí lo vamos pegando poco a poco para que nos quede bien pegado.
Ahora vamos a forrar la parte interior y tomamos la medida de la altura del bidón más la mitad de la base. A eso le voy a añadir un par de centímetros más, así que nos queda de 23 centímetros. También tomamos la medida de todo el contorno, pero en este caso no voy a añadir ningún centímetro. Con estas medidas cortamos un trozo de tela y lo que hago es pasar una costura por el lateral y la parte de abajo. Y en la parte de arriba hago un pequeño doblez. Metemos la funda que acabamos de hacer con un poquito de silicona caliente, lo pegamos por la parte interior y de esta misma forma vamos pegando todo el borde interior. Las esquinas de la funda simplemente las metemos hacia adentro y ya tenemos forrado nuestro bidón por completo. Y ya tienen lista una caja para reutilizar y organizar cualquier rincón de su casa. Si quieren más cajas organizadoras les dejo este video. Y si no quieren perderse ningún video de reciclaje, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.